Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Domínguez Escalona, soy profesor de asistente CAMAC y en esta ocasión voy a explicar qué son los métodos set y qué son los métodos get y cómo se utilizan y son invocados desde otra clase. Bueno, en este caso vamos a crear un proyecto. Yo creé un proyecto que se llama métodos y bueno, dentro de métodos tiene el package, el nombre de la clase que se llama métodos y el método main, que es el método principal de nuestro proyecto. Vamos a proceder a crear una nueva Java class. Aquí estamos, Java class, y vamos a colocarle aquí que, bueno, este va a ser dame y, y te doy. Dame y te doy. Bueno, dame y te doy es una clase que va a parecer algo absurda, pero en realidad el método get es dame y el método set es te doy. Bueno, para empezar, pues vamos a poder aquí crear unas variables, por ejemplo, A y B, y después vamos a crear un método que se va a llamar public void set. Vamos a ponerle aquí, en este caso, set números. Y aquí le voy a poner que reciba dos números, A y B. Ok, en este caso este es un método set. Set significa te doy. Ahora lo que vamos a hacer es aquí, .dis A, vamos a hacer una asignación de variables. La A de la clase dame y te doy va a ser igual a la A que está recibiendo el método set números. Y bueno, lo mismo, dis.b, la B de la clase dame y te doy va a ser igual a la B que está recibiendo el método set. Y después vamos a crear un método public. En este caso va a ser un método get. Entonces vamos a ponerle aquí, bueno, public int, y le vamos a poner get suma. Entonces aquí lo vamos a poner, bueno, así, y return A más B. Ahí está. Entonces, ¿qué pueden observar? Bueno, primero es que el método, por lo regular, los métodos set, que son los que se le asignan valores o se les pasa valores, son métodos que tienen la palabra reservada void, significan que no retornan ningún valor. Aquí lo estamos declarando como público, pero eso, al final de cuentas, pues es dependiendo del programa, del proyecto que se esté trabajando. El void significa que no retorna ningún valor, que es en específico y claro, es que no utiliza el return. Entonces significa que nada más recibe los parámetros, aquí recibe dos parámetros y estos dos parámetros los asigna a unas variables de la clase dame y te doy. En el caso de los métodos get tienen public, pero aquí en vez de tener void, tienen el tipo de dato que van a retornar. Es decir, el método get es como si le dijeras, dame, le estás pidiendo una cosa a la clase, dame y te doy. Le estás pidiendo en este caso un tipo, por ejemplo, dame suma. Entonces, dame suma está pidiendo que le regreses la suma de los dos números que te está pasando. Entonces, esa suma te la va a regresar con un tipo de dato entero. Obviamente, si los dos tipos de dato que yo estoy colocando aquí, A y B, y los que está recibiendo el método set números son enteros, lo que yo voy a retornar es un entero. Ya que en este caso habría que hacer un casting si fueran otro tipo de dato. Después, bueno, los métodos get se caracterizan por esto, porque tienen un tipo de dato con el cual se identifica que va a retornar un valor y utilizan la palabra reservada return. En este caso, como le está pidiendo este método, le van a solicitar la suma y él va a retornar la suma de A más B. Ahora, vamos a generar una nueva instancia en la clase métodos. En la clase métodos vamos a generar una nueva instancia de dame y te doy. Y lo vamos a llamar, bueno, operaciones. Y bueno, operaciones va a ser igual a new, dame y te doy. Abro y cierro. En este caso estamos invocando al método constructor por defecto. No lo hemos declarado acá de este lado, pero hay un método constructor, fantasma, imaginario que está ahí, que es el método dame y te doy, pero abre y cierra paréntesis. Ahora, nosotros vamos a invocar primero al de operaciones, nuestro objeto operaciones de la clase tipo
dame y te doy. Punto, vamos a primero ejecutar el comando setNúmeros. Estamos invocando el método, vean, punto, y aquí aparecen los dos métodos que es setNúmeros y getSuma. Los demás, digamos, métodos son heredados de la clase Object, que es la clase, digamos, como padre de todos los objetos que se crean dentro de Java. Entonces, tenemos también las dos variables. Estas son las dos variables que pertenecen a la clase dame y te doy, y los dos métodos que es getSuma y setNúmeros. En este caso vamos a utilizar setNúmeros, que recibe dos variables A y B, y que es de tipo void, que se ve aquí. Entonces vamos a pasarle 10, dos números y 20. Le pasamos dos números y después le vamos a hacer operaciones, punto, y le vamos a pedir la suma. Le digo, dame la suma, pero en este caso le voy a pedir que le imprima dentro de system.out, out.println, y aquí le voy a poner la suma es, y ahí va a imprimir la suma. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, resulta que creamos una nueva clase de la clase dame y te doy, un nuevo objeto que se llama operaciones de la clase dame y te doy. Este objeto yo, digamos, como es de la clase dame y te doy, tiene un método o un comportamiento que se llama setNúmeros. Significa que le estoy pasando dos valores. Es decir, le digo, te doy. Es decir, ahí te van, o te estoy asignando, o ahí te van unos valores. Como que estamos transfiriendo unos valores a la clase dame y te doy. Después, aquí cuando estamos imprimiendo la suma es, y estamos invocando al objeto operaciones y le estamos diciendo punto getSuma, significa que estamos pidiéndole. Le estoy diciendo con get, le digo dame, o le estoy haciendo una petición de algún valor. Entonces get es getSuma. Entonces obviamente ahí lo que va a retornar es un valor entero de la suma de A más B, lo que se le envió anteriormente con el método set. Entonces vamos a ejecutarlo. Bueno, ya que lo ejecutamos, dice la suma es 30. Y efectivamente, bueno, nosotros le pasamos dos parámetros y después nos regresó la suma. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otro ejemplo aquí abajo. ¿Qué tal si yo le paso ahora estos parámetros? Le pongo aquí 5 y acá un 3. Y acá le voy a poner un 1 y un 2. Y vuelvo a imprimir la suma. Vuelvo a imprimir la suma. ¿Qué va a pasar? Bueno, en realidad lo que va a pasar aquí, bueno, vamos a observarlo. Imprime la última asignación. Yo le pasé estos dos valores al principio y le dije, bueno, dame la suma de los dos valores que te acabo de pasar. Y me imprimió la suma es 30. Después le volví a pasar dos valores a la clase dame y te doy con setNúmeros. Le pasé el 5 y el 3. Pero enseguida le volví a pasar otros dos valores, el 1 y el 2. Significa que el 5 y el 3 se pierden. Como estamos utilizando el mismo objeto, estos dos valores fueron reasignados por 1 y 2. Entonces, por lo tanto, cuando vamos a invocar nuevamente la suma, nos invoca o nos traduce o nos calcula la suma de los dos últimos números que se introducieron. En cambio, si yo coloco aquí un intermediario para imprimir la suma de 5 y 3, lo va a hacer, va a imprimir 8. Entonces ahí ya está. Ahora vamos a hacer un método get. Por ejemplo, vamos a hacer el método get, pero de factorial, que es el clásico get factorial. Factorial, ahí está. Dame factorial. Y a lo mejor, pero aquí ven algo diferente. Este recibe parámetros y no devuelve nada. Este no recibe parámetros, pero sí devuelve algo. Y este vamos a hacer que reciba un parámetro. In, que reciba un número. Y de este número se calcule el factorial. Vamos a aclarar una variable que sea fac igual a 1, punto y coma. Y después vamos a crear un for que va a ir in igual a 1 y menor a num, menor igual a num y más. Ahí está. Bueno, es número. Ahí está. Y después le vamos a decir fac asterisco igual número. No, perdón, es i.
Ok, y al final, ¿qué quiero que retorne? Pues el valor de fac. Ahí está. Es un método para calcular el factorial de un número que se está pidiendo como parámetro. Entonces, en realidad este es un método get, pero recibe un parámetro y en base a ese parámetro calcula el factorial y retorna un valor. Es el mismo método, es el mismo tipo de este, pero con un parámetro. Ahora vamos a ver la ejecución. Bueno, de hecho no lo hemos dado a llamar. Ahora vamos a llamarlo desde este lado. Y vamos a llamar tres ejemplos distintos. Entonces aquí le voy a poner punto. Y ya observamos que ya está el método getFactorial. Y como parámetro recibe un número y retorna un tipo entero. Entonces vamos a ponerle factorial de 5. Y bueno, los otros valores vamos a colocarles, bueno, 6 y acá 3. Y aquí le vamos a poner, bueno, el factorial. Factorial y el último factorial. Ahí está. Entonces vamos a correr el código. Y lo que nos hace, bueno, aquí con el primer caso, el primer caso nos dice, bueno, le pasamos el valor de 5 y le decimos, dame el factorial de 5. Eso es en realidad la traducción que estamos haciendo. Get factorial 5. Entonces nos calcula y es 120. Después le digo, ahora, get factorial 6. Pásame el factorial o dame el factorial de 6. Nos calcula que es 720. Y después le digo, get factorial 3. Entonces dice que es 6. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de método get. En este caso sería, no nada más, este sirve para, por ejemplo, yo puedo checar si un número es par. Por ejemplo, le puedo decir, bueno, este es boolean, ¿no? Boolean. Y le digo get par impar. Entonces le voy a decir, bueno, le voy a pasar un número y le voy a retornar un valor de que diga, bueno, si es factorial o no es factorial. Perdón, si es par o es impar. Entonces, es muy fácil. Bueno, lo vamos a poner aquí, if número, y vamos a preguntar si es divisible entre 0. Bueno, pues return true, es par para mí. Y en el caso contrario, else, aquí va a haber el detalle porque este es un false. Entonces tenemos dos casos. Cuando utilizamos un if aquí, si yo dejar aquí sin un return, nos va a marcar error automático. Puedo poner cualquier otra cosa, pero no, digamos que debe de existir un return para cada caso del if. Entonces ahí retornamos true y true o false, dependiendo de lo que queramos. Y aquí yo le voy a poner, bueno, no sé, vamos a imprimir, vamos a ponerle if, y le voy a decir operaciones punto get par impar, y le voy a pasar que el número 10, y le voy a decir aquí, bueno, system.out.println, y le voy a decir par. Entonces vean, lo que va a retornar get par y par es un true si este número es par. Entonces automáticamente el if va a validar if lo que está aquí es true, entonces imprime par. Entonces vamos a ver. Imprime par. Ahora, si yo colocara, bueno, no sé, el 11, le puedo poner el 11 y si le doy clic, me va a decir, no, simplemente no va a imprimir nada porque no se cumple la condición. Retorna un false, el método get par y par retorna un false y por tanto lo que está dentro del if no se ejecuta. Esos son diferentes ejemplos. Ahora vamos con otro ejemplo diferente. A ver, podemos ponerle un método get, pero que sea de tipo string. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, get números. Números. Ahí está. Y bueno, a lo mejor le podría poner aquí
así simplemente, pero le voy a decir que me regrese un string. Y aquí, bueno, vamos a ponerle aquí que yo declaro un string y le digo men, y le digo igual a nada, y le digo return, y aquí le voy a poner men es igual, le digo los números son a, y le voy a decir y más, y le voy a imprimir, bueno, b, y le voy a imprimir b. Entonces ya cuando le diga return, le voy a decir retórname el mensaje y vamos a ver. Entonces ahora voy a agarrar este y le voy a decir, bueno, le voy a decir aquí simplemente operaciones punto, y le voy a decir dame números, get números, y vean, solamente lo puse dentro de un system.out.println y vamos a imprimirlo y nos va a imprimir todo el mensaje. Dice los números son, bueno, 1 y 2, que son la última asignación que le hice, que es esta. En cambio, si yo colocara otra vez aquí, lo coloco por antes aquí, le voy a poner, no sé, 100 y 200, y lo vuelvo a ejecutar, se va a quedar con la última asignación, y va a preguntar, ¿cuáles son los números? Bueno, los números son 100 y 20. Lo mismo estoy haciendo de la clase dame y te doy, creé el objeto operaciones y le estoy diciendo, dame los números, y como el método getNúmeros devuelve un string, en este caso devuelve un mensaje que se crea aquí con los valores que se le asignaron con setNúmeros, lo retorna pero en forma de una cadena o string. Bueno, por el momento va a ser todo de los métodos get y set. El método set, acuérdense, es el que pasa un valor y no retorna ningún valor, ningún tipo de dato, nada. Pero los métodos get, bueno, pueden recibir valores, pero sí tienen la diferencia que deben de tener el tipo de dato que retornan y la palabra return, la palabra reservada return para retornar el tipo de dato que se está solicitando, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería todo.